Dios te bendiga. Te saluda la hermana Elvira Guerrero. Me da gusto que te hayas tomado el tiempo para acompañarme hoy en este día, viernes 13 de enero de 2023, en este devocional que lleva por título El sentir de Jesucristo. Y la cita bíblica la encontramos en Filipenses 2, del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así vamos a estar, hermanos, meditando en estos versículos de la palabra del Señor. Y aquí vamos a ver nosotros desechando rivalidad y vanidad. Bendito Dios. Mire, hermano, cuando se desvanece la humildad, cuando nosotros permitimos que la humildad no esté en nosotros, comienzan a sufrir conflictos dentro de la comunidad de fe, o sea, dentro de las congregaciones. Y entonces Pablo aquí presenta algunos principios espirituales para lidiar con el conflicto de la iglesia de Filipos, porque era precisamente allí donde él estaba observando esto. Y antes que nada, deben tener el mismo sentir y amor. Eso nos dice en el versículo 2 de la palabra del Señor. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa, o sea, por un mismo espíritu y por un mismo propósito, un mismo amor. Entonces, antes que nada, ¿verdad?, debían de sentir ese mismo amor. Y dice, y con la repetición de la palabra mismo, les exhorta a no ser sabios en su propia opinión. O sea, no nos debemos de creer que todo lo sabemos y hablar como si lo supiéramos de verdad, sino más bien a tener un mismo sentir. Dice que nada debemos hacer nosotros por rivalidad o por vanidad, porque nosotros nos volvemos vanidosos cuando creemos, ¿verdad?, que todo lo sabemos, que todo lo podemos y que somos correctos y perfectos a veces, ¿verdad? Bueno, entonces estas cosas surgen con la vanagloria personal, sin buscar cumplir la voluntad de Dios. Y no solo esto, ¿verdad?, sino que debemos ser humildes y estimar a otros como superiores a nosotros mismos, porque aquí mismo lo dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que nosotros, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o sea, dándoles el lugar a ellos de superioridad, porque cuando nosotros nos creemos superiores a los demás, entonces caemos en esa vanidad y en esa vanagloria que a Dios no le agrada. Entonces, debe haber en nosotros, haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No mirando, ¿verdad?, nosotros cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Debemos nosotros ver por los otros, no darnos nosotros toda la gloria, ni darnos nosotros toda
que yo lo puedo todo y que yo soy nada más y que todo es para mí. No, hay que también compartir y ser, ¿verdad?, benévolos con los demás, con los que nos rodean. Muy bien, entonces los conflictos se disipan cuando nos humillamos y exaltamos a los demás. Debemos buscar siempre la ayuda del Espíritu Santo para evitar sentirnos superiores a los demás. Exactamente. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacerlas por nosotros mismos. Por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da las fuerzas y la sabiduría para que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame para corregir este mal que yo tengo en mi vida, que tengo que desechar de mí toda vanidad, toda rivalidad, todo lo que estorba. Así pues, también nosotros tenemos aquí en los versículos del 2 al 5, que haya pues en vosotros este sentir. Aquí es un valor, ¿verdad? Pablo manda a la iglesia a valorar el carácter de Cristo como modelo. El pensamiento clave de este versículo es que Jesús no estimó sus propios intereses, permitiendo que estos dominaran sus actos. Siendo, Él existió originalmente, podría expresarse a pesar de ser, ya que presenta un aparente obstáculo que Jesús tuvo que vencer al convertirse en humano, porque dice que tomó forma de hombre, ¿verdad? Y dice su completa deidad. Esto sugiere su completa deidad. Y ser igual a Dios indica la equivalencia entre ambos y su personalidad individual, que es la segunda persona de la Trinidad. Como cosa, el Señor no tomó nada como cosa a que aferrarse, porque esto podría tener dos connotaciones. Como cosa a que aferrarse, tal vez quiera decir que Jesús podría aferrarse a toda costa a las cosas, pero Él no lo hizo así, sino que Él se despojó de todo. Y esto de que Él se despojó ha suscitado debates. Los teólogos se preguntan de qué se vació Jesús. Con seguridad no se desvistió de la deidad ni de sus atributos. Al verbo lo acompañan dos aclaraciones, y en primer lugar, tomando forma de siervo, indica que Dios Hijo se convirtió en un esclavo, porque tomó forma, ¿verdad? En el versículo 6 lo dice, y siervo indican el verdadero servicio. Entonces, si tomó forma de siervo, esto indica el verdadero servicio. Nosotros como siervos también debemos de dar ese servicio siempre. Y en segundo lugar, dice, hecho semejante a los hombres, explica tanto el que se despojara como el que se hiciera siervo. O sea, semejante. Del griego, shema o manera. Difiere también, ¿verdad? Difiere de forma. Y dos afirmaciones explican el segundo verbo, se humilló, comparativo en el verbo 3, en el versículo 3 primero estando en la condición de hombre, nos proporciona el tiempo de su humildad. Condición, es una condición. Contrasta con la forma de Dios en el versículo 6. Jesús era más que humano, aunque llegó a la tierra bajo ese aspecto. Jesús llegó bajo ese aspecto. Y en segundo, la humildad de Jesús se manifestó haciéndose obediente. Los siervos o esclavos obedecen, y Jesús obedeció a Dios hasta el punto de morir en una cruz. Estos versículos describen la obra de Dios
Dos verbos organizan el pensamiento. Primero, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y la superexaltación solamente aparece aquí y sugiere que le dio a Jesús una nueva posición, aunque algunos lo toman como superlativo, por ejemplo, a lo más alto, ¿verdad? Entonces el Señor dice, hasta lo exaltó hasta lo sumo. Muy bien. La posición y la confesión implican una reverencia sumisa. Toda incluye las dimensiones especiales, cielos, tierra y debajo de la tierra. Juntas señalan a los vivos y a los muertos, benditos y condenados. Todos dan gloria a Dios. Esto nos enseña que Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos. Es el centro de la adoración. Señor y el administrador. Él es Señor y administrador de la voluntad de Dios sobre la tierra. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y nosotros podemos ver aquí que haya el sentir de Cristo desde los versículos 2 del 5 al 11. Pablo presenta el mejor ejemplo de humildad para enseñarnos sobre la importancia de mantener la unidad dentro de una comunidad de fe. Y este ejemplo es el sentir de Jesucristo, humilde y manso. Versículo 5. En Mateo 11:29, Jesús se humilló despojándose a sí mismo. Bendito sea Dios. Y haciéndose obediente hasta la muerte, en el versículo 8. El ejemplo más excelente de humildad y de obediencia que debemos aprender es el de la encarnación y la muerte de Jesucristo en la cruz. Debido a la humildad y a la obediencia de Jesucristo, que cargó con la cruz, dejando toda su gloria celestial, Él es glorificado grandemente cuando toda lengua confiese que Él es el Señor. Versículo 11. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él da gracia a los que son humildes ante Dios y los hombres. Entonces, bendito sea Dios. ¿En qué debo obedecer? Yo debo obedecer renunciando a mi soberbia y a mi voluntad. Debo renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. Donde yo le dé la exaltación a Dios y no me la dé yo a mí mismo, no me dé yo la gloria a mí, sino que yo busque el sentir, que haya el sentir de Cristo en mi vida, en mi corazón, y no querer ser superior a nadie ni desobediente a mi Dios y a mi Señor. Adorar con la vida. El pastor de una iglesia de Estados Unidos escribió el protocolo para encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios, que dice: primero, sea puntual. La puntualidad es esencial a la hora de encontrarse con una persona. Quien llega tarde al culto y adora sin ninguna pasión probablemente no reconoce a Dios. Segundo, prepárese. Debe estar bien preparado para ir al culto el domingo. Hay que vivir todos los días con un corazón limpio, preparándonos para el domingo durante el resto de la semana. Tercero, organice una ofrenda sincera, así como no puede haber un ritual sin sacrificio. La adoración debe estar acompañada de la entrega propia, es decir, debemos entregar los frutos de nuestro día a día aplicando la palabra de Dios. Cuarto, agradezca la virtud más importante para el adorador. La virtud más importante para el adorador es la humildad. Quien sabe que Dios es quien recibe la adoración y sabe que
y sabe que es un pecador, abunda en gratitud por la salvación recibida. Adorar con humildad y gratitud es adorar con verdad y en el Espíritu Santo. Si nos servimos unos a otros con un corazón humilde, podremos formar buenas relaciones con quien sea. A esto se refiere la palabra de Dios, con dejar que la adoración sea el centro de nuestra vida. Y para esto, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor, sin importar con quién nos encontremos ni en qué situación estemos. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre, a través de tu palabra y a través de los consejos que también alguien nos puede dar, Señor. Padre eterno, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te ruego por mi vida, Señor, por mi familia e iglesia, para que juntos podamos reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas. Deseo aprender de la humildad de Jesús, quien vino a hacerse hombre y a seguir su ejemplo de obediencia hasta la muerte en la cruz. Como siervo fiel que tiene el sentir del Señor, deseo enaltecer tu santo nombre y glorificarte. Así es, Padre Santo, que yo pueda, Señor, enaltecerte, que yo pueda obedecerte, Señor, que yo pueda, Señor, ser fiel, Señor, bendito Dios. Todo Padre, todo poder, Señor, nos ayude, Padre Santísimo, tu poder santo, mejor dicho, nos ayude, Señor, para que podamos, Señor, en nuestra vida, Señor Santo, exaltarte y quitar de nosotros, Señor, todo lo que estorba. Tener, Señor, en nuestro corazón el sentir de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que no busquemos, Señor, otras cosas, Padre Santo, que vienen a menguar, Señor, en nuestra vida espiritual, sino que enriquezcamos, Señor, nuestra vida espiritual con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, danos iluminación, Señor. A mí dame iluminación, Señor Padre, porque sé que muchas cosas me faltan, Señor, pero ayúdame, Padre, para adorarte, bendecirte y darte a ti honra y gloria. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, hermanos, y que el día de mañana también el Señor ponga en su corazón el deseo de estar escuchando un devocional más y que sea de edificación espiritual para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.